estamos aquí, como ven, con puntualidad germana o británica, o no se sabe bien qué, pero absoluta puntualidad. Tenemos una tarde, estamos teniendo una tarde muy completa, con muchas actividades, pero ahora toca Sara Mesa, y estamos encantados de recibirla aquí. Es una sesión emocionante y especialmente significativa. Yo voy a hacer nada más una pequeña introducción sobre Sara, sobre el libro, y luego voy a dejar a Anastasia Cambisi, de Marie Claire, que es quien va a hacerle las preguntas a Sara, hacer una entrevista en la que yo intervendré de vez en cuando y haremos lo más natural posible. Puedo meter baja bastante, pero trataré de meter cuanto menos posible. Yo creo que es un verdadero acontecimiento. Sara es la primera vez que viene a Grecia, estamos encantados de que está aquí, esperemos que venga más a menudo. Sara nació en Madrid, ha vivido en Sevilla la mayor parte de su vida, en las últimas décadas. Y bueno, es sin duda la autora, una de las autoras españolas, una de un puñado de autoras españolas, de tantos de novelas como de cuentos, que más, bueno, el ensayo también, es alguna obra ahí un poco intermedia, ¿no? Más apreciada actualmente en España. Desde que empezó a publicar sus novelas, Cicatriz, Un incendio invisible, Cara de pan, y las colecciones de cuentos Mala letra y Silencio administrativo, que es una especie de cuento especial, un poco especial, tuvo ya un impacto enorme en el panorama literario español. Todo el mundo, todos la leímos con mucha curiosidad. Encontramos a una autora muy original, muy fina, muy aguda en cómo investiga sus caracteres, sus personajes. En Sara siempre hay una segunda capa a todo, y una tercera capa, y una cuarta capa. Nunca es nada más lo que cuenta, ¿no? Es mucho más que eso. Pero bueno, hubo también otra publicación muy importante que fue Un amor, que yo creo que sí significó, vamos, no me doy muy bien cuenta, lo medirías mejor por tus ediciones o por tus ventas o por cualquier cosa, pero bueno, quizá Un amor es un paso más, ¿no?, en tu carrera literaria, me parece. Ha sido llevada al cine recientemente por Isabel Coixet. Nos habría gustado haber traído la película al festival, porque hay una parte, siempre proyectamos algunas películas, pero bueno, por la razón que fuera fue más complicado, y haber traído a Isabel también, y habría sido muy bonito veros hablar de la película. Y luego la familia que es el último libro, y que seguro que también es, digamos, también otro paso más, ¿no?, en tu producción. Estos temas de la desestructura familiar son siempre muy buenos inspiradores para la literatura, ¿no? Ha habido autores, tradicionalmente los franceses, que veían este potencial en los temas familiares. Gide decía: familia, yo os odio, ¿no? Esa declaración que hacía, ¿no? Y que decía: lugares cerrados, puertas cerradas, excepciones celosas de la felicidad. Yo creo que este tema del odio a la familia, ¿no?, pues forma parte de esa tradición literaria. El odio o realmente darle la importancia que tiene a la familia en la que nacemos y en la que nos creamos, ¿no? Yo pienso que la familia te deja una marca, que yo lo comparo un poco con un sello de ganadería, ¿no? Que se te marca en la piel, y que
hagas lo que hagas, no te lo puedes quitar, ¿no? Es un sello que te deja. Entonces, a veces por reacción, otras veces por excesiva proximidad con la familia, siempre la familia es importante, ¿no? Nadie consigue digamos, desconectar. Yo creo que podemos luego seguir hablando de otros temas, pero este libro es muy interesante en ese sentido, en el sentido que presenta a una familia que tiene una apariencia, digamos, de normalidad y que luego, en cambio, se va metiendo Sara de una forma con un talento especial, que es el que caracteriza la manera que tiene ella de escribir, se va metiendo en esa familia y va desvelando las cosas que te van dando poco a poco esas señales de que ahí hay algo que está mal, ¿no? Hay el autoritarismo, hay secretos escondidos, esa apariencia tan digamos, correcta y feliz, pues esconde muchos secretos. Y va también de una forma muy especial descubriendo todo eso. Hay casi como un conjunto de relatos, de capítulos que van descubriendo a los personajes, los van siguiendo también a lo largo de diferentes etapas. No es una escritura o una narración lineal, es algo mucho más sofisticado que eso. Y al final lo que te encuentras es con un libro que desafía un poco a la estructura familiar tradicional, ¿no? Yo creo que puedo pasar la palabra a Ana Sofía y poder empezar a hacerte preguntas, porque me ha aburrido oír a una señora cuando se viene a oír a Sara. Luego podemos seguir con el diálogo, pero yo creo que como introducción es suficiente. Gracias, Ana Sofía. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí al lado de Sara Mesa, un placer y un honor. Le tengo gran aprecio por la inmediatez con la que escribe. Creo que esta es una característica que tiene, una claridad y una inmediatez. Incluso una escritura, una manera de escribir que al esconder cosas revela mucho. Es como si alguien estuviera mirando a través de una grieta, sea en una casa o en un parque, donde la grieta puede ser las hojas de un árbol detrás del que se esconde alguien. Quería comenzar esta discusión no pasando directamente al libro, sino llegando a conocer un poco más sobre Sara, preguntando sobre la manera en que escribe. Una pregunta muy sencilla: ¿cómo nacen las ideas? ¿Y por qué algunas llegan a crear libros y otras son frenadas, desaparecen, entran en un armario? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Anastasia, muchas gracias, Pilar y Chiquito Cervantes por acogernos, al Festival Lea por invitarme. Quiero también dar las gracias a mis editores que están aquí, porque si no es por ellos, pues tampoco yo estaría aquí, ¿no? Que decidieron publicar mi libro aquí en Grecia. Esa pregunta es buena, ¿de dónde? Pero es muy fácil de resolver, o sea, de responder y de resolver, porque en cierto modo también es un acertijo. ¿De dónde vienen las ideas? Vienen de la vida. Para mí, todo está en lo que me rodea, en lo que veo, en lo que experimento, en lo que observo. Por eso creo que mis novelas y mis cuentos tienen un elemento contemporáneo muy fuerte. Por eso creo también que están impregnados, aunque sean ficciones, de la persona que yo soy, del hecho de que soy una mujer española, pues tengo estudios, pero mis orígenes son humildes,
que soy escritora, todo esto, que soy madre y otra serie de factores que atraviesan mi vida y que se manifiestan, lo quiera o no, en lo que escribo, ¿no? Pero mi inspiración, digamos, no tiene que ver con un proceso intelectual de buscar ideas, seleccionarlas y descartar. Más bien, digamos que esto, no soy la primera que lo digo, pero creo que es refleja bastante la realidad de cierta forma de escritura, que es como que son los libros, las ideas las que te cogen a ti. Ya sientes de pronto un fuerte deseo o una fuerte necesidad de escribir tal historia. La escribes y luego te das cuenta de que esa historia en realidad estaba hablando de cosas que tú ni siquiera eras consciente. Eso también pasa. Deseo es una palabra que me gusta mucho en español y en todos los idiomas. Y continuando sobre la línea de yo tratar de entender, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Me oyes? Ok. Estaba diciendo cómo me gusta la idea deseo, el deseo de querer expresar algo. También te quería preguntar qué tan importante es para ti que haya un hilo invisible que recurra a todos los libros, sea en su temática o en la manera de escribir. De esta manera también uno puede distinguir tu obra, que eres tú la que está escribiendo. Sí, es bastante llamativo incluso para mí ver ciertos hilos que unen los libros que he escrito, porque no es algo que yo busque conscientemente y al mismo tiempo es una especie de maldición. Es decir, porque una intenta escribir algo diferente, hacer algo diferente, escapar de las obsesiones, de los temas, de la idea, y luego, no sé, de alguna manera se repiten, vuelven a salir. Es como, no sé, no lo puedes controlar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la relación entre la niña y el hombre mayor, que aparece en Cara de Pan, ya aparecía en una novela mía previa de manera muy embrionaria, pero está también en cuento, está también, no sé, eso es un ejemplo, ¿no? Pero muchísimos motivos, digamos, narrativos, temáticos se repiten y luego yo me doy cuenta. No soy tan consciente, a veces ya digo que con cierto horror, porque digo, Dios mío, ya, hay un montón de libros míos en los que habla de los robos, de los hurtos en grandes almacenes. Y ya me hice el primer propósito de que no saliera nada más de esto, porque me voy a labrar una reputación también, ¿no? Pero sí funciona un poco así, sí. Bueno, ahora quería decir algo sobre un libro que acaba de circular recientemente que glorifica la repetición. Es un libro griego que se publicó recientemente. En una entrevista tuya, Sara, habías dicho que prefieres los mundos parciales, oscuros o ambiguos. Las palabras, porque fue en inglés, la entrevista fue partial, obscure or ambiguous realities, que tú estos los prefieres. Y veo además que colocas tus protagonistas en una realidad de alguna manera problemática. Aunque se trate de algo cotidiano, siempre hay un elemento de rareza. ¿Es así? Y si es así, ¿qué es lo que te atrae en esta parcialidad o ambigüedad? Bueno, yo creo que lo cotidiano es raro. O sea, no, de verdad pienso que las cosas sobre las que yo escribo son cosas bastante frecuentes, ocurren, resuenan de alguna manera en nuestra experiencia. Y a veces me sorprende ciertos comentarios sobre la turbiedad, la oscuridad, porque tampoco pasa nada tan terrible y a la vez en la historia, y a la vez lo que pasa sí es un poco terrible en la vida, con toda su, o intento que sea la vida con su complejidad. Yo creo que tiene que ver con
con la manera de escribir, con el estilo que yo elijo o que no elijo, el que tengo, el que soy capaz de desarrollar, ¿no? Que hace que por la manera de enfocar las historias, esas historias adquieran esta porosidad, esta textura que puede resultar incluso en algunos momentos antipática o opresiva o inquietante, ¿no? Pero es que, no sé, me acuerdo siempre de una cosa que decía la escritora húngara Agatha Christoph, que escribía libros bastante más duros que los que yo escribo. Le dijeron una vez eso, ¿no? Porque escribía libros muy duros y dijo, mis libros son duros, más duros en la vida. O sea, y si lo decía ella, que cuenta experiencias terribles de guerras y todo tipo de opresiones del poder en sus libros, pues yo que cuento historias de una familia, como has dicho antes, más o menos normal, o de una mujer más o menos normal que se va a vivir a un sitio más o menos normal, pues no me parece, no sé. Has dicho que la declaración es de una entrevista en inglés. Vete a saber qué dije. Tenlo en cuenta. Sí, luego te enseño a qué entrevista me refiero. Y todo esto combina muy bien con el libro más reciente tuyo que se publicó en Grecia, La familia. En este libro abordas la institución principal de la existencia humana. Nos guste o no, esta es la familia. Y tengo la impresión, por alguna razón, que hoy en día la familia quizás esté pasando por una de sus mayores crisis. No tanto porque alguien esté atacando esta institución o porque ya no seamos conservadores o no queramos reproducirnos, sino porque las familias ya no basta con que sean felices, sino que tienen que aparentar felices mediante los medios las redes sociales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con esto de que la familia también tiene que aparentar ser feliz y que la familia está en crisis? Bueno, yo creo que la apariencia de felicidad, armonía y seguridad dentro del ámbito familiar siempre ha estado presente. La verdad que ahora a través de las redes sociales pues vemos muchísimas fotos cookies de gente pasándoselo muy bien mientras han hecho las fotos y no vemos lo que está fuera de la foto, ¿no? Pero creo que esto ha ocurrido siempre. Y de hecho, yo no creo que yo haya escrito La familia para hablar de la institución familiar, ni para hacer una crítica de la institución familiar en sí, sino para hablar de cosas que pasan en las familias todo el tiempo, todo el rato, y que no se hablan precisamente porque está feo que se hablen, porque rompen, agrietan esa imagen idílica de la familia. No sé aquí, pero en España hay una expresión más o menos que se dice que lo que pasa en la familia queda dentro de la familia, no se cuenta, es una vergüenza social. Decir, por ejemplo, que no te hablas con tu hermana o que tu padre te hizo tal cosa, ¿no? Cuesta mucho trabajo hablar de esta historia en público, pero en privado se hablan todo el rato. O sea, cuando hacemos historias familiares realmente duras. Y a mí me interesaba precisamente hablar de eso, de hablar de cómo las cosas ocurren dentro de ese lugar que es la familia, de apariencia, teóricamente un refugio de amor y de seguridad, y dentro a menudo ocurren muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho que la edición griega haya elegido también un motivo que tiene que ver con la arquitectura, que es la puerta de la casa donde ocurren las cosas. En la edición española también hay una casa, que es una casita de cartón, que está con remos, está navegando, eso no va a llegar a muy buen lugar al ser de cartón, ¿no? Pero en ambos casos se ha dado, creo que se ha entendido el sentido del libro de ver que hay algo detrás de la puerta, dentro de esa casa, y el libro de alguna manera es una invitación a mirar.
de hecho, el libro que espero que ustedes compren y lean y disfruten, porque es un libro que merece la pena absolutamente leer, entre otras cosas porque le hace a uno sentir, seguro que uno de los capítulos les va a tocar especialmente a cada uno de ustedes, ¿no? Porque, bueno, refleja en ese mundo, siempre hay algo que nos toca, que nos ha pasado, que es parecido a lo nuestro, ¿no? De hecho, hay un primer capítulo muy cortito, como un par de páginas, en que hace una especie de introducción a la casa, y luego ya pasa al capítulo como empieza diciendo, en esta familia no hay secretos, ¿no? Entonces ahí eso ya marca un poco el tono del resto de un padre que se empeña de que en la familia no haya secretos, que una pobre niña que quiere escribir su diario y cerrarlo con una llavecita para poder escribir y que ni siquiera le da mucha importancia, sencillamente tiene ese diario con una llavecita y quiere cerrar y su padre no la deja, ¿no? En esta familia no hay secretos, aquí todo es transparente, todo es, pues resulta que sí, que hay secretos y que hay muchas cosas que están ocultas, ¿no? Bueno, sí, al final la cara B de En esta familia no hay secretos, no solamente que sí que lo hay, por supuesto, sino la vigilancia, el control, a través, esto es algo muy específico de la familia, también de las parejas, ¿no? Pero muy específico de la familia, que es el control, la manipulación, la vigilancia a través del cariño. Es decir, yo te quiero mucho, nos queremos tanto, no nos ocultemos nada, contémoslo todo. Y en realidad, a veces ante esa declaración de amor incondicional, lo que subyace es un deseo de control y manipulación fuerte, ¿no? Por supuesto, todas las familias tienen secretos, pero en cierto modo parece que me contradigo con lo que he dicho antes, ¿no? De que hay cosas de las que no se hablan. Pero en el ámbito privado, íntimo, particular, yo soy una gran defensora de los secretos, de la intimidad, de esa parcela personal de cada uno, cada una, que necesitamos para nosotros solos, que no tenemos por qué compartir obligatoriamente, y eso no nos hace que queramos menos a la gente que nos rodea. Así que yo a esa niña debía escribir su diario sin esa presencia. Sara, si entendí bien antes, dijo que en Grecia hay una expresión que aquí en Grecia existe tal cual. Hay algunas cosas que se queda entre familia. No se habla fuera de la casa de estos temas. En este libro nos encontramos con una familia cuyos padres tienen la intención de proteger a sus hijos y mediante esta intención al final les causan un trauma sin quererlo, y aquí hay un punto de interrogación. Y ahí vemos el peligro que tiene la expresión de lo estoy haciendo por tu bien. Estoy tomando esta decisión por ti, por tu bien. Así que la pregunta a Sara es, ¿qué lecciones podemos obtener observando este comportamiento que es indirectamente abusiva? Igual abuso es un poco exagerado, pero lo hago adrede. Sí, yo no creo que abuso sea exagerado, es abusivo, yo creo que es abusivo también. Precisamente porque se mezcla con esa necesidad de cariño, ¿no? Muy específicamente en una familia donde hay niños, y los niños finalmente entienden que el mundo, sobre todo cuando son muy pequeños, que el mundo está representado de esa manera, y eso tiene consecuencias consecuencias biológicas. Eso forma un cerebro, articula un cerebro, articula pautas de comportamiento que van a quedarse para toda la vida o contra las que va a haber que luchar durante toda la vida, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Me un poco, se me ha ido. ¿Qué lecciones podemos obtener observando este comportamiento?
este comportamiento abusivo que surge por una buena intención. Yo quiero hacer el bien, pero al final hago mal a mis hijos. Bien, hacerlo por tu bien. Las cosas muchas veces no son tan claras cuando una persona daña a otra persona. No siempre lo hace con la intención de dañarla directamente, pero tampoco lo hace con la intención de hacerle bien. Normalmente a veces ocurre que lo hace con la intención de hacerse bien a sí mismo. Es decir, los padres controladores, autoritarios, que no permiten que sus hijos se desarrollen, que se expresen como son los padres, y específicamente el padre de esta familia, no lo hacen en sí para dañar a sus hijos. No les dejan salir, no les dejan relacionarse con otras personas, no les dejan acceder a la televisión, por ejemplo, o al mundo de la cultura, que los consideran inadecuados. Según ellos creen que lo hacen para protegerlos del mundo exterior, que es un peligro, pero en el fondo lo están haciendo para su propia seguridad, para tener siempre controlado lo que piensan esos niños. Esto, claro, tiene una fecha de caducidad muy corta y en el libro lo vemos también. En el libro aparecen varios capítulos con escenas diferentes y vemos a los niños y niñas que son de los dos géneros teniendo distintos momentos, distintas vivencias significativas, ¿no? En principio no muy importantes, pero que van configurando una historia, y los vemos también de mayores. Pero de mayores ya se dan cuenta de la realidad. De hecho, en el libro hay varios momentos en los que se producen estas pequeñas epifanías. Por ejemplo, hay un momento en que el niño mayor sale con el padre a hacer una colecta, una obra benéfica. Y él, de alguna manera, sentía admiración y terror. La admiración y el terror a veces se mezclan también por su padre, en tanto que era un hombre bueno, que sale, que ayuda a los demás, etcétera. El día que va con él a la calle y lo acompaña a recoger dinero para esta labor benéfica, ve una serie de cosas en su padre que no había visto dentro de la casa, lo ve fuera actuar. El niño es muy pequeño, pero empieza a darse cuenta. Ahí empieza el libro, empieza la familia a resquebrajarse. Por eso también hay algo muy interesante que estaba contando antes Marta Sanz en la charla anterior, de cómo el cómo es el qué. Es decir, este libro está contado también a partir de estas pequeñas historias, porque está lleno de grietas, está lleno de fracturas, está lleno de lugares donde se deshace todo. Esto no se puede contar con una, o sería otro libro, sería otra historia. No se puede contar con una voz omnisciente que te vaya llevando cronológicamente como el modo de la saga familiar tradicional, ¿no? No va de eso. Soy consciente de que a algunos lectores les sabe a poco, porque dicen, ¿qué pasa con tal historia? ¿Qué pasa con tal otra? Y en realidad a mí no me interesa tanto qué pasa con tal historia o con tal otra, sino qué consecuencias emocionales tienen esos momentos de terror. Es decir, es como si apareciera en la puerta una sombra y un niño tiene miedo, y yo cuento ese miedo y acabo ahí. Y me dirían, ¿pero qué había? Es que me da igual, es que el niño tenga miedo dentro de su casa, de una figura, cuando se supone que la casa es el ámbito cerrado, ya me parece una historia importante, ¿no? Y bueno, me he enrollado con la forma, ¿no? Pero tiene ese sentido, ¿no? De la fractura. Es verdad que una de las cosas interesantes de tu libro es los personajes. Cada uno está construido con mucho cuidado y ninguno es del todo bueno o del todo malo, ¿no? Incluso hasta padre, ¿no? Los padres se llaman padre y madre. Incluso hasta padre hay momentos en que dices, hombre, no sé, a lo mejor entiendo un poco esa cosa también de los planos grises, ¿no? De los personajes, a mí me parece que está muy bien hecho. Sí me intriga un poco el personaje de la madre. El personaje de la madre de él es más claro, ¿no? Sabes cómo va a actuar más o menos. El personaje de la madre para mí es como más complicado, ¿no? No sé si porque evidentemente te pones quizá en ese lugar, ¿no? No sé qué. Aquí al construir el personaje de la madre, ¿lo hiciste con alguna intención de que se desarrollara de otra forma y se quedó en una cosa? No sé. Es un personaje complicado, efectivamente, el de la madre. Y lo que dices de que
no son buenos completamente o malos completamente, también es cierto. En cierto modo, podría incluso decir que todos son víctimas de una concepción patriarcal de la familia. Ese padre autoritario y realmente infeliz y sufriente, trata de ejercer ese poder sobre el pequeño núcleo que puede, porque se demanda de él una masculinidad, una guía moral, ¿no? Tengo que decir que la parte en la que los niños o sea, en la que los hijos son niños, son los años 80, adolescentes 90, por ahí, es decir, puede que la cosa haya cambiado un poco, aunque no tanto, pero sí que era en aquel momento muy cierto que el padre era quien proveía, quien guiaba. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el piso de bloques donde yo vivía, que se iban turnando el cargo de presidente de la comunidad y era el presidente. O sea, nunca era la presidenta. Esto duró hasta hace bastante poco, porque cuando yo me independicé y me fui a vivir a un piso que pagaba yo, pero hubo un tiempo que una pareja mía estuvo viviendo allí, le dijo un día a un vecino, ya mismo te toca a ti ser presidente. Y digo, joder, ¿no? Entonces, bueno, me enrollo. Los hombres también han tenido que padecer, o que son víctimas también de esa imperativos sociales. Por eso el personaje del niño mayor, Damián, el primogénito, el que va a recoger el testigo del padre, aquel en el que se depositan todas sus expectativas, es un personaje que a mí me parece muy vulnerable, porque es débil, es decir, no es fuerte según el mandato social, porque es sensible, porque es gordito, porque tiene miedo. Entonces ese niño sufre un montón. Si hubiera sido niña, a lo mejor, es curioso, ¿no? Pero siempre hablo de esto, ¿no? El patriarcado, y yo muchas veces, y mis libros están llenos de personajes femeninos que lo padecen, pero es que afecta a todos, hace infeliz a mucha gente, en mi opinión, habladas de abuso. No sé si es una palabra exagerada. No lo es. Lo que ocurre en este libro es un caso claro de abuso y maltrato por parte del padre hacia toda la familia. Y ahora voy a la madre. Pero eso no significa que el padre no sea un infeliz y que no sea de alguna manera una víctima también del lugar que la sociedad le asignó. Es bastante jodido esto, pero ocurre. La madre es un papel complicado también, porque igual ella tiene que obedecer a un mandato social. Y termina por miedo a decepcionar, defraudar a su marido y a la sociedad que la contempla, desarrollando ese papel un poco de, bueno, que no se note mucho que le doy al niño este gordito, por ejemplo, le da las chucherías escondidas, no delante del padre. Tiene ese comportamiento ambiguo. Cuando llega su hermano, el hermano de ella, el que ella adora, y se ríen mucho y recuerda el lugar de donde ella viene, hablan escondidas en la cocina. O sea, una mujer que empieza a desarrollar una doble vida interna y que también en algunos momentos se vuelve abusiva. Ejerce este papel, salvando las distancias, pero el mecanismo psicológico del mismo, ejerce el papel del capo en el campo de concentración. Los capos eran judíos que sometían, torturaban a otros judíos. Estaban en un cargo intermedio. Los nazis lo pensaron muy bien esto, pero muy bien, ¿no? Porque el miedo de que a ti te pueda ocurrir algo hace que el miedo es muy malo, hace que desarrolle incluso con las personas a las que deberías proteger, dejas de protegerlas. Y a mí me da mucha pena esta madre porque de lo que el padre la desposee básicamente no es tanto de su libertad, que también, como de una relación sana con su hijo. Las mujeres que viven en este tipo de estructura a menudo se pierden también a su hijo. Por algún motivo, creo que es muy difícil escribir sobre caracteres infantiles. Es muy difícil que un adulto pueda dar voz a un niño, y Sara Mesa lo hace tan bien en muchos de sus libros, como el libro Cara de Pan.
y allí una niña de 13 años habla. Y yo que quiero decir es, me pregunto si usted da voz a los niños porque está usted muy conectada con el niño dentro de usted, dentro de sí, o el niño que usted era. Sí, absolutamente. Absolutamente. Tengo bastante facilidad para recordar la niña y la adolescente que fui y cómo sentía yo las cosas, ¿no? La familia es un libro que no es autobiográfico, es decir, es una novela, hay muchas cosas que están ficcionalizadas, pero tiene un componente biográfico muy grande, ¿no? Pero si yo me preguntara cuál de los 4 hijos soy, te diría que soy los 4. Tengo un poco de todos. Entonces, como digo que es una ficción, es decir, está construida con una materia prima vivencial, experiencial, pero ficcionalizada, entonces no necesariamente en mi familia real ha habido 4 hermanos, etcétera. Pero sí he construido esos 4 niños con los recuerdos, las sensaciones de la niña que yo era. Y con los momentos en los que uno pasa también, momentos de debilidad, momentos de rabia, momentos de distancia, que pasa con el pequeño de los hijos, que tiene una vertiente creativa, pero también fría, pero también humorística. Bueno, lo entiendo también, lo entiendo todo muy bien. Lo entiendo todo muy bien y entiendo sus mecanismos y sus maneras de... Claro, lo entiendo que lo he escrito yo, pero lo he escrito yo porque de alguna manera, o sea, lo he escrito de esa manera porque reproducen también cosas muy propias de mí, ¿no? Así que cuando alguna gente critica, sobre todo cuando se hacen mayores, algunas de las cosas que ellos hacen, me duele un poco, ¿eh? Que yo no quería decir que usted es una de las niños, pero creo que ya que hablamos de los niños recuerdo que son Martina, que quizás logró alejarse más de la opresión familiar, Damián, que creo que no logra emanciparse, la revolucionaria Rosa, y el de Independiente aquí. Yo le preguntaría, es una pregunta injusta, ¿cuál es su personaje favorito? Y si fueras de paseo a la Atenas con uno de esos niños, ¿cuál sería? Sabes que eso es como elegir un hijo, ¿no? No sé, tengo particular interés en Rosa, porque es un personaje que de alguna manera su psicología aparece en otros personajes míos. Una vez en un club de lectura, de otros libros me refiero, en un club de lectura alguien me dijo si no podría ser Rosa, la Nat de Un amor, la protagonista femenina de Un amor, cosa que yo no había pensado. Obviamente no, en el ámbito de la ficción no lo es, porque no encaja su biografía, no encaja su nombre, etcétera, ¿no? Pero yo entendí lo que esta lectora me estaba diciendo y pensé, es verdad, es ella. No, realmente hasta en el ámbito del robo. Esto fue también algo muy bonito, por segunda vez nombro a mi querida Marta, que me dijo ella, Rosa roba porque a ella le han robado. Le han robado muchas cosas, le han robado la libertad, le han robado también una relación sana con su hija, etcétera, ¿no? Y Nat, la novela Un amor, también en un momento dado en que roba una cosita, no es importante. Pero es una expresión de su malestar, de no quiero estar aquí. ¿Qué me pasa? Me tengo que ir, ¿no? Estos personajes, Rosa tiene una rabia interior, una frustración fuerte, no le ha dado tiempo tampoco a pensar por qué. Ha estado demasiado ocupada, sobreviviendo y tirando para adelante con su vida, ¿no? No ha tenido tiempo todavía de elaborar una estrategia de salvación, ¿no? Por eso muchas veces hace cosas que nos pueden parecer extrañas. Pero, no sé, me parece quizá la más compleja, la más
a pesar de lo que he dicho antes del patriarcado, que me interesan los personajes masculinos y cómo también sufren el patriarcado, me parece que es el personaje que encarna mejor el dolor que a veces supone ser mujer. Muchas gracias por hablar de esa rabia interior. Con eso me voy a la siguiente pregunta. La familia no es tan morbosa como la película que voy ahora a mencionar. Por algún motivo, la familia me hace pensar a la película Canino de Yorgos Lanthimos, porque allí, por supuesto, pasan cosas más extremas, pero eso me recordó mucho su libro a esta película porque me enfoqué mucho sobre esa figura paterna que parece ser perfecta. No sé si usted ha visto esa película, pero esta figura está llena de simbolismos y quizá usted pueda decir sobre la raíz del patriarcado que comienza en la familia y luego este patriarcado nos oprime también en la sociedad y en la política. Sí, la película la conozco, me lo han comentado varias veces la similitud, ¿no? Yo no la recuerdo bien, la vi hace mucho tiempo, no la recuerdo bien, pero sí representa, bueno, esa figura paternal controladora que su manera de ejercer el control es privando a sus hijos del conocimiento del mundo exterior, ¿no? Para mí también hay un libro, por ejemplo, que se convirtió en una especie de bestseller, creo que es interesante también, autobiográfico en este caso, de una escritora que se llama Tara Westover, que se llama Una educación, que es de una chica que se crió también totalmente aislada porque sus padres eran defensores de ser autosuficiente y cultivar su propio alimento y no ir al colegio, etcétera, como principios que, bueno, que en un momento dado podríamos plantearnos como, quizá son buenos, pero que en realidad eran absolutamente terroríficos y perversos. Pero yo creo que el libro que a mí más me impactó, la influencia, quiero decir, por así decirlo, artística, para escribir este libro, es un libro de una australiana que se llama Christina Steele, y el libro se llama El hombre que amaba a los niños. Y es una barbaridad de libro, porque realmente este padre es un padre amoroso. Está todo el tiempo diciéndole a sus hijos chistes y canciones, y llevándolo al campo a recoger cerecitas y a no sé qué, y lo está condenando a la pobreza más absoluta, porque es un maltratador en otros muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué digo que claro, esta figura no la he inventado yo, no es nueva, ya digo también que hay un elemento experiencial en mi caso, pero ese libro me hizo ver que se podía contar esto, que la figura del maltrato no siempre, del maltrato patriarcal, por así decirlo, no siempre está representada por un hombre violento que grita, que es alcohólico, que golpea, que sale a los bares y que va de puta y que es infiel. Que también se puede ejercer la violencia y el abuso con las buenas maneras, con la amabilidad, con el regalo interesado, con el cariño envenenado, ¿no? Y eso es más difícil de contar, pero ese libro me hizo ver, digo, puedo intentarlo. me estimuló mucho, ¿no? A la hora de mi propia escritura. Algo más que hice yo una conexión con tu libro. Me imagino que en España ocurre lo mismo. En los últimos años, las mujeres se han movilizado cada vez más contra casos de abuso hacia otras mujeres y han salido a las calles para protestar contra los feminicidios. Algo se está cambiando en el mundo. Sin embargo, creo que todavía se oye a mucha gente defendiendo a las conductas machistas y la conducta abusiva de los hombres. Eso pasa en el libro, porque el entorno tiende a justificar al padre menos que a la madre. Es decir, hasta mujeres del barrio tienden a justificar
el comportamiento del padre, más que al comportamiento abusivo de otras mujeres. Yo quería que usted comentara si cree usted que esto pasa y cómo lo puede explicar, o aún mejor, qué podemos hacer para cambiarlo. Sí, tienes razón, hay cosas que han cambiado y sería innegable, sería innegable admitir, sería innegable que estoy absolutamente bloqueada. Son innegables, quiero decir. Pero hay otras que todavía cuestan, ¿no? Yo misma, en mi propio análisis de realidades cercanas, he visto, incluso he juzgado a veces a ciertas mujeres como las mujeres estas que están de los nervios, que son unas pesadas, que están todo el día hablando de sus problemas, que están un poco histéricas, que están de los nervios. Hemos sido muy crueles con este tipo de mujeres sin preguntarnos por qué están de los nervios, ¿no? Los hombres han tenido una cara pública, hablo por supuesto en general, ¿no?, en la cual han podido desarrollar ciertas estrategias de sociabilidad que algunas mujeres no han tenido, ¿no? Pero bueno, también en esto, por fortuna, las cosas están cambiando. Lo que no sé si está cambiando tanto es que estamos hablando del maltrato y del abuso, digamos, en la pareja, pero no se está hablando tanto del daño, del maltrato patriarcal de los padres hacia los hijos, hacia las hijas y hacia los hijos. Esto sí que es muy... Además, si alguien dice algo, dice lo primero. ¿No? En mi familia yo he tenido mucha suerte, ¿no? Pero sí que conozco casos, ¿no? Esto creo que se habla menos. Yo conozco a personas que han sido abusadas por sus padres, en algunos casos sexualmente, que no lo dicen, que tienen una vergüenza tremenda de expresar esto. Porque lo primero que uno siente es, ostras, estás hablando mal de tu padre, ¿no? Hay un dicho, no sé, si en Grecia lo hay también, de esto, no hay nada más feo que pegar a un padre. Y yo siempre pienso, joder, sí, pegar a un hijo. Es más feo todavía, ¿no? Porque el hijo no pidió estar ahí, ¿no? Entonces, hay todavía una especie de respeto reverencial, la figura de autoridad, al padre, a la madre también, pero con las madres somos más criticones. Hay montones de libros hablando de las madres para mal y de los padres para bien. O de los padres para mal, pero luego al final para bien. Esa es mi sensación, no sé. Entonces, creo que, vuelvo al principio de la charla, ¿no?, que son cosas que hay que hablarlas simplemente. No es que yo quiera dinamitar nada, es que eso está ahí. Y por debajo de la superficie de la felicidad de las redes sociales, oye, está ahí. Ya que estamos tratando de temas bastante difíciles y quiero decir que el libro, a todos aquellos que no lo han leído, está lleno de momentos emocionales y merece la pena leerlo y reflexionar sobre este libro y su contenido y sentirse bien con lo bueno, con los momentos felices, y sentirse mal con los momentos malos narrados en el libro. Como ya estamos llegando a la final de nuestra charla, quizá si alguien quiere hacer una pregunta, ¿hay algo que alguien quiere? ¿Hay alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta a vosotras. Porque claro, a veces es que hablar de los libros es muy difícil. Y tengo la sensación, después de hablar de la familia y de estos temas, como que el libro es pesado, oscuro, pesimista. Y quería preguntaros si en algún momento os ha parecido que en el libro hay algún lugar de respiro, incluso si en algún momento ha divertido o habéis encontrado elementos de humor. Yo sí que encontré, no quiero hacer spoiler, pero como el gatito, por ejemplo, hay momentos surreales en el libro. Y no, para nada, no creo que no es ligero, pero no es pesado y pesimista. Hubo momentos
donde yo me sonreí y pensé, ¿qué pasa con este gatito? ¿Por qué ocurre esta escena? Son escenas surreales hacia la final del libro. Para mí, por lo menos, esa es mi opinión. La sensación que tengo es una sensación, hay luz al final de este libro. Quizá podríamos contarle al público, a la gente que lo ha leído ya, a lo mejor algún lector que lo haya leído en español, que pueda comentar qué le ha parecido. A mí no es un libro que me haya ansiado mucho leer, ¿no? Me iba produciendo una gran curiosidad. Cuando empezaban los capítulos, ¿quién es? ¿Está mayor? ¿Qué le ha pasado con su vida? ¿Por qué habla de...? Creo que está muy bien construido y ese talento de los escritores de cuando se construye bien una historia, que es original y no es una historia lineal, no es una historia sencilla, conseguir perfilar perfectamente a los personajes, al final te engancha mucho, porque estás queriendo saber qué pasa, quién es, esto que escribe, por qué lo dice, pero yo creo que hay un lector aquí anónimo, si tenemos, José. No, claro, mi pregunta, como casi todas, era una pregunta envenenada, porque yo lo que quería decir es que al menos intenté reírme también de ciertas situaciones, porque algunas situaciones pueden ser terribles, pero cuando se cuentan también tienen un elemento cómico. Es que la comicidad muchas veces es muy oscura, ¿no? Y hay unos niños ahí hablando y haciendo cosas que son de niños, claro. Un lector anónimo. Sí, un lector anónimo. No, tú has dicho que... has preguntado si es pesado, oscuro y angustioso. Claro, que da la Bien. sensación. No, pero has utilizado estos tres adjetivos. Entonces, vamos uno por uno. Oscuro, sí. Es decir, sí, porque retratas unos ángulos muertos de la vida familiar en los que te recreas y no vas al lado luminoso ni al lado claro. O sea que ahí sí. Angustioso también. Porque, claro, estás poco a poco desmontando la vida familiar de unos seres que, al fin y al cabo, bueno, a eso iré luego. El padre también tiene o sea, el dolor de ser padre también está. Tú tal vez no eres consciente, pero también está. Pero pesado no. ¿Y sabes por qué? Porque, claro, tal vez no lo hemos dicho, es por el estilo. Porque la elipsis, la rapidez, un lenguaje muy desnudo, despojado de filigranas, de imágenes, no te recreas en nada. Y entonces eso hace que sea muy ágil. Entonces pesado no es en ningún momento. El humor, hombre, el humor es difícil. El humor es difícil porque es que no te ha llamado un señor por ahí. Quiero decir, esas historias que si escribes con un bisturí, es muy difícil hacer cosquillas, ¿sabes? Entonces, y tú escribes con un bisturí. Entonces, bueno, un comentario más, que no sé si te lo pregunto a ti, no sé si eres consciente, pero es que el padre, al final es un pobre diablo, es un pobre hombre, ¿no? Es decir, y lo ves en toda su patética desnudez, pero él sí controla, porque intenta educar a su manera, la única que sabe, probablemente. Educar exige en algún momento coartar y dirigir a los hijos hacia algún lado, o sea, eso es muy complicado. Y la vida familiar es complicada precisamente por eso, porque los padres inevitablemente se proyectan sobre los hijos, les intentan dirigir hacia algún sitio, y los hijos, pues, unas veces van por ese camino y otras no, porque la vida va por otros, ¿no? Entonces, pero es curioso porque has hablado antes del dolor de ser mujer, pero es que también está al final, cuando ves al padre ya desnudo en lo que es, bueno, digo, caramba, este pobre hombre también menudo mal negocio ha hecho para sí mismo, y el daño que se está haciendo a sí mismo con su forma de ser. No sé si tú eres consciente de eso. Sí, absolutamente. Y de hecho creo que más o menos lo he comentado antes cuando hablaba también de que las
cultura patriarcal, en esa imposición y el mandato social, también condena a algún hombre, mucho hombre, a la infelicidad, ¿no? Porque tienen que ganar siempre, ¿no? Y han alimentado también muchos delirios de grandeza. Este pobre hombre tiene delirios de grandeza y al mismo tiempo es un pobre hombre, porque su poder es pequeñísimo. No es una persona, además, particularmente inteligente. Es hasta grotesco en muchos casos, pero hay que ver el poder que pueden llegar a tener algunas personas que no son demasiado inteligentes en su círculo más cercano. Es increíble realmente esto, ¿no? A través de estrategias muchas veces subconscientes, no planificadas, pero a través del chantaje emocional, del miedo, etcétera, ¿no? Que él va inculcando, diseminando alrededor ese modo de comportamiento, ¿no? Pero su poder es muy débil y cuando lo vemos envejecer, lo vemos realmente solo, devastado, fracasado. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, sí, soy consciente perfectamente. Sí. Ahora, bueno, aquí ahora se va a animar el público. José, ¿podrías pasar un micrófono aquí? No tenemos mucho tiempo, tenemos 5 minutos. Sí, una cosa muy sencilla que ella preguntaba a Sara si hay algo luminoso. Para mí, lo luminoso son los chicos, pero no solamente por cómo juegan, sino porque sobreviven. A mí me parece muy, esto que estabas hablando antes del tema de hablar del abuso y de la supervivencia del abuso es rara. O sea, sobrevivir al abuso es muy difícil. Y que de alguna manera todos sobreviven a esa situación, con sus estrategias. Y para mí de lo más interesante y luminoso fue verlos salir de ahí y estar, como decimos en Argentina, hinchar por ello, decir, bueno, vamos, o sea, hay algo del escapar de la cárcel de los chicos que para mí va hacia la luz. Sí, la situación es oscura, pero no me parece... lo que quiero decir es, hay mucha gente que está sometida a situaciones de abuso y lo más difícil de todo es eso, es poder salir de ahí, y ellos salen, entonces eso de ninguna manera me parece un libro oscuro. Sí, te agradezco ese punto de vista, Mariana. No es catastrófico en ese sentido, porque tampoco o sea, lo que has dicho es cierto, hay gente que se queda realmente destrozada toda la vida y son incapaces de salir. Hay otra mucha gente que por suerte, con más dolor o menos, con más dificultades o menos, sí consigue salir, ¿no? Entonces, también esto es importante decirlo, ¿no? Porque si no estaríamos trasladando, aparte de un mensaje cerrado, también muy demoledor, ¿no? Muy descorazonador, ¿no? Y no sería esa mi idea tampoco. Creo que estamos ya llegando al límite. Yo quiero dar las gracias a nuestros intérpretes que están ahí aguantando el tirón. Está Ana Holloway, yo creo, y Dimitris. Bueno, no sé, pero da igual porque son un equipo y todos ellos son extraordinarios. Muchísimas gracias. Realmente hacéis que estas conversaciones sean muy fáciles y con la sensación de que el público puede compartir todo a pesar de nuestras limitaciones idiomáticas. Quiero también mencionar a mi traductora, que es María Paleólogo, que desgraciadamente no ha podido estar aquí porque vive en Patras y tenía ocupaciones importantes como cuidar a sus perros, creo que es, lo cual es muy bonito y no es la pena que no esté aquí para compartir este día con nosotros, para conocer a Sara, que seguro que le habría gustado. Por supuesto a Ícaros, que es una de las grandes editoriales griegas, una editorial con la que tenemos muchísimas relaciones desde el Instituto Cervantes y a la que agradecemos muchísimo la atención que prestan a la literatura en español. Realmente nos encanta y estaremos mano a mano con vosotros en todo lo que podamos hacer para seguir trabajando en esa línea. Tenéis un equipo extraordinario, estáis celebrando también lo que son 80 años
80 years. Están celebrando los 80 años de la editorial, lo cual viene bastante en junio, y son nuestros amigos, nuestros cómplices en muchas cosas, y lo agradecemos muchísimo, y han demostrado su buen gusto eligiendo a Sara. Espero que sigamos trabajando juntos. Sara, muchísimas gracias por estar aquí, que vuelvas a Grecia y que estemos aquí para recibirte. Y Anastasia, muchísimas gracias también por participar en estas. Nos han gustado mucho tus preguntas. Yo creo que el libro va a ser muy bien entendido por los lectores griegos, porque al final nuestras familias son muy parecidas. Hay una tradición en nuestros dos países que hacen que sea el mismo lenguaje y se pueda entender perfectamente. Muchísimas gracias al público. Seguimos. Muchas gracias.